buenas tardes, sí, ¿no? Buenas tardes. Mi nombre es Yaiza Rubio, soy analista de seguridad en Eleven Paths, que es la unidad de ciberseguridad de Telefónica, aunque últimamente tengo así un poco de crisis de identidad, porque yo siempre me dedicaba a la seguridad y ahora, pues, hace un año por ahí, en Telefónica, pues nuestro presidente tomó la iniciativa de juntarnos a aquella gente que sabíamos un poquito de lo que iba la cadena de bloques para empezar a montar nuevos casos de uso, ¿no? Que a una telco o a otras empresas colaboradoras con nosotras podían ser interesantes. Durante todo este tiempo, bueno, aparte yo dirijo un máster de la Universidad Europea que se dedica también, ¿no? a la cadena de bloques, pues me ha dado tiempo a ver pues, cuáles son las cualidades que tiene esto de la cadena de bloques, las cadenas de bloques públicas, las cadenas de bloques privadas, y cómo podemos aprovecharlas bien. Porque a día de hoy, como vosotros bien sabéis, hay muchísimas noticias que aparecen todos los días diciendo que poco más y blockchain nos va a arreglar el mundo, ¿no? Yo creo que un día de esto me va a hacer hasta el café por las mañanas. Entonces, yo creo que es un poco lo que quería evitar, ¿no? O sea, es decir, no siempre voy a poder crear esos casos de uso que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Y que van a subir los beneficios de nuestra compañía y que el blockchain va a ser nuestra solución. Al principio, ¿no? el primer caso de uso que nosotros conocimos basado en esta tecnología pues fue Bitcoin, ¿no? Pues empezó a finales de 2008, principio de 2009 y no fue años después cuando los bancos empezaron diciendo, ostras, nos van a desintermediar, ¿no? O sea, la gente va a empezar a confiar no tanto en un sistema centralizado como son los bancos, sino van a empezar a confiar en redes distribuidas y demás. Entonces tenían así una fase de negación, ¿no? Pasamos por una fase de negación de vamos a crear leyes limitando este uso de Bitcoin en concreto. Lo que pasa es que a raíz que ha ido pasando el tiempo, pues parece que bueno, se han añadido nuevas funcionalidades, evidentemente, al protocolo de Bitcoin y han evolucionado lo que son los sistemas de la cadena de bloques y ya parece que es como blockchain en todos los sitios, ¿no? Esto va a mejorar los beneficios de nuestra compañía, vamos a limitar ciertos gastos porque vamos a empezar a automatizar ciertos procesos cuando se pueden hacer esas automatizaciones de otra manera, ¿no? Pero bueno, ha habido esa fase ya de aceptación, incluso de excitación. Ya todo el mundo quiere utilizar la cadena de bloques para todo. Y bueno, yo creo que el objetivo de esta charla, simplemente por limitar las expectativas también de la gente, es que si estáis empezando con esta tecnología, si vosotros estáis trabajando en ciertas empresas que están intentando incorporar esta tecnología, oye, pues en qué cosas yo me tengo que fijar para decir este caso de uso que a mí me están planteando, porque muchas veces incluso ni siquiera la idea parte de los desarrolladores, parte de otro tipo de equipos o en nuestro caso muchas veces hasta del presidente o de otros sitios, de otras unidades y llega a nosotros diciendo quiero hacer esto y tiene que ser con blockchain, ¿no? Y es como, ahí me entran los cuatro males, porque digo, tengo que crear una arquitectura en la que tengo que meter blockchain ahí con calzador y mi CTO, ya verás cuando se lo diga, me va a echar la bronca. Es decir, no ha sabido justificar por qué no tiene sentido esta cadena de bloques en este caso de uso, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco el sistema de Bitcoin, como es al final, yo creo que al principio las ponencias que yo daba sobre Bitcoin pues eran un poco también introductorias en que se basa, ¿no? y era un poco desconocida. Ya mi conferencia ya no es voy a explicar qué es Bitcoin, porque ya no es, o sea, no solo es la única criptodivisa que existe, ahí si vais a CoinMarketCap, están listadas y cada una hace una cosa. A mí muchas veces en muchas conferencias me vienen y me preguntan ¿qué hace esta criptodivisa? ¿En qué se diferencia con otras? No tengo ni idea. O sea, me tengo que leer el paper y ver en qué se diferencia, ¿no? Y qué nos puede aportar.
Y entonces ya ha evolucionado un poco. Ya hemos visto que puedo estar utilizando este tipo de sistemas, no solo como sistema de pago, que vale, que ha sido yo creo que el caso de uso basado en esa tecnología que ha impactado, pero bueno, se pueden estar utilizando para anclar información. Entonces, pues vamos a ver en qué casos esa forma de anclar información nos va a aportar algo. Entonces, bueno, pues vemos que el sistema de Bitcoin en concreto funciona de esta manera, pero vamos a ir poco a poco. Como siempre, Alice y Bob, yo creo que siempre son los Angelina Jolie y el Brad Pitt, ¿no?, de la tecnología. Pues imaginemos que Alice quiere mandar Bitcoins a Bob. Ok. Al final, Alice y Bob, los dos, necesitan tener una dirección y una clave privada. Esa dirección y clave privada, bueno, a partir de esa clave privada, ¿no?, se aplica un tipo de curva elíptica concreta que se utiliza en el protocolo de Bitcoin y de ahí sale la clave pública. En este tipo de sistemas muchas veces se suele confundir también cuál es la diferencia entre clave pública y dirección. Mucha gente lo utiliza de la misma manera, pero vamos a ver que no es lo mismo, ¿no? A partir de ahí se utiliza un algoritmo de hashing RIP-MD 160, bueno, en concreto. A partir de en esa parte le añadimos una serie de bytes que lo que van a hacer es permitirme saber cuál es el versionado de ese protocolo en concreto. Aplicamos un doble hash y me va a hacer como vamos a añadir a la última parte de la dirección a modo de checksum si esa dirección ha sido realizada de forma correcta. Ese es el método, ¿no?, de cómo se genera la clave privada, clave pública y una dirección en el sistema de Bitcoin. Pero la pregunta a la que hemos venido a decir, porque al final nuestros casos de uso van a ser utilizados por personas, ¿no? Personas que tienen que estar un poco ajenas a la tecnología que nosotros estamos implementando por debajo. Entonces, ¿los usuarios están preparados para disponer de direcciones y claves privadas? ¿Vosotros qué opináis? ¿Sí? ¿No? No, correcto. Ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Yo empecé con esto hace como 5 años y minando, ¿no? Ponía mi equipo, mi PC a minar y era, bueno, pues al principio sí que conseguía cierto dinero porque no existía tanto hardware ad hoc creado para la minería, no existían estos pools de minería que existen a día de hoy, ¿no?, en el que tú cedes tu capacidad de cómputo. Y bueno, pues llegó un momento en el que me hice con ciertos céntimos de Bitcoin. Esos céntimos de Bitcoin, pues yo dije, esto de Bitcoin, yo sé que soy una friki, a lo mejor, pues esto no le da importancia. 2 años después dije, ostras, esto de Bitcoin ha crecido, ¿no? Esto ya se ha puesto a $1000, voy a ver, ostras, mis Bitcoins, voy a ver dónde están mis Bitcoins. Ostras, mi clave privada, sí, mi clave privada. La protegí con una contraseña, ¿no?, tan robusta que ya no me acuerdo. Entonces, no puedo utilizar mis Bitcoins, no puedo desbloquear esa clave privada, ¿no? Entonces, es un poco ese problema. Imaginaos pues, un usuario corriente, ajeno a todo el mundo de la tecnología, que no tiene por qué entender la complejidad que tiene este sistema, pues lo fácil que es que pierda este tipo de claves privadas. Y aquí no es como en el banco que voy yo, hey, banco, me he olvidado del PIN, dame mi clave, ¿no? O sea, dame otra, resetéamela y mándame una. Aquí aquí no hay nadie. O sea, aquí no. Bueno, ahora evidentemente hay sistemas en la nube que sí te permite ¿no?, almacenar esas claves privadas y demás, pero ya estás delegando tu confianza en un tercero, ¿no? Al principio no había tantos sistemas en la nube que te permitieran hacer eso. Entonces, la respuesta, como vosotros habéis dicho, pues no. Segunda pregunta, ¿no? Alice creará una transacción acorde al protocolo y la firmará con su clave privada. ¿Somos de verdad capaces de estimar el volumen de operaciones para aterrizar las fees? O sea, ahora vais a ver, cuando nosotros hacemos una transacción, al principio hacíamos una transacción, incluso la gente anclaba información en las direcciones, ¿no?, para transmitir información. Pero hemos visto que esto la gente lo ha empezado a utilizar, hay muchos mineros, hay muchos intereses por detrás,
y en el que cada vez que tú tienes que hacer una transacción, incluso para mover 20 euros traducidos a bitcoins, tienes que poner 5 euros de fee, de comisión, ¿no? Porque si no, tu transacción no va a ser priorizada frente al resto de la gente que utiliza también la red como tú. ¿Por qué? Porque al final lo que comentamos, ¿no? O sea, esta parte de minería, cuando se hace el proceso de minería, los mineros ceden su capacidad de cómputo con dos variables, principalmente, porque van a acuñar nuevas monedas por generar un bloque, por minar un bloque y añadirlo a la cadena de bloques. Esa fase de acuñación de nueva moneda le va a revertir dinero, ¿no? Revertir en bitcoins. Pero también se van a llevar todas las comisiones correspondientes a todas las transacciones que están dentro de ese bloque, ¿no? Y eso al final es dinero. ¿Qué pasa? Que al principio, ¿no? La oferta de número de transacciones que cabían por bloque, bueno, y caben por bloque en Bitcoin, es de 1 mega. Esto ha empezado, es una curva de oferta y demanda no tradicional, ¿no? Si hemos estudiado alguna vez primero economía. Oferta y demanda, hay un equilibrio, pero esto la demanda empieza a crecer, pero aquí la demanda está limitada. Está limitada justo a 1 mega, ¿vale? Por bloque. ¿Qué pasa? Que se empieza a saturar tanto que llegó un momento en el que las comisiones eran insostenibles, ¿no? O sea, yo me acuerdo en el caso que siempre cuento, y es que es súper gracioso, en 11pads nosotros cada 6 meses hacemos una especie de hackathon durante 24 horas que nos dejan programar pues, aquello que no nos han dejado durante todo el año. Las ideas felices que hemos tenido y que no se han priorizado nunca, ¿no? Y nosotros, bueno, pues un compañero mío y yo, con el que empecé, Félix Brezo, con el que empecé a trastear con todo esto, y dijimos, ostras, hemos tenido una idea, al final somos una telco y nosotros hemos tenido el problema del almacenamiento de las claves, ¿no? Privadas. Vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a utilizar la SIM como un elemento hardware donde almacenar la clave privada para no perderla. Vamos a conseguir firmar dentro de la SIM y así nos aseguramos no perder esa clave privada. Y para los usuarios probablemente sea mucho mejor, ¿no? Bueno, pues llegó justo en el momento que os señalo, era cuando era el hackathon que habíamos hecho y bueno, pues conseguimos, lo más difícil técnicamente lo llegamos a conseguir hacer, lo que pasa es que no teníamos bitcoins, entonces compramos pues unos centimillos, ¿no? de Bitcoin para poder hacer la prueba, porque al final tú tienes que presentar, ¿no? al día siguiente pues lo que has hecho durante toda esa noche y tenía ya jurado, no sé qué, llevamos a hacer la transacción, ostras, que claro, no, la transacción no había sido confirmada, ¿vale? El bloque no se va a poder confirmar porque nosotros no habíamos priorizado no habíamos metido las fees suficientes, ¿no? para que mi transacción fuera atractiva para los mineros y que la añadieran en un bloque. Y pareció como que no funcionaba, no habíamos conseguido pasar el reto. Pero no era eso, sino que teníamos que, para ver esa transacción confirmada ante el resto de nodos de la red, evidentemente lo que tenía que haber puesto era una fee muchísimo más alta. Y estaríamos hablando que tardó ese sistema de confirmación pues a lo mejor 20 minutos en confirmarse esa transacción. Imaginaos cómo tiene que evolucionar esto, y sí me consta, evidentemente, hay muchas empresas trabajando en pues, aumentar esa velocidad, ¿no? de confirmación de transacciones, ¿no? En cadena de bloques privadas. En este caso yo estoy hablando de Bitcoin o similares, ¿no? que sí que tienen estos delays en concreto. Y claro, cuando encuentras que el sistema se satura, es cuando los mineros y los desarrolladores del sistema empiezan y dicen, los usuarios se me están yendo a otros sitios. O sea, se me están yendo a utilizar otras criptodivisas, no apuestan por la nuestra. ¿Por qué? Porque ven que se satura, la red está saturada y empieza a haber lo que se denominan como forks, ¿no? Tantos hay que, como os he dicho, si entráis en CoinMarketCap, ahora podéis ver listadas numerosas y numerosas criptodivisas que han salido a partir precisamente de Bitcoin.
Y esto es lo que decimos, ¿no? O sea, un fork al final en Bitcoin, ¿qué es lo que ha pasado? Creo que fue en junio, no sé si lo tengo por ahí puesto. Ocurrió con Bitcoin Cash en agosto de 2017, ¿no? Se generó el primer fork de Bitcoin. Fue súper gracioso porque aquí también tengo una anécdota del sistema de WannaCry. O sea, cuando ocurrió WannaCry hace un tiempo ya, pues el año pasado, pues al final la recompensa se hacía con Bitcoin, ¿no? Entonces, pero se hizo antes del fork. O sea, el fork se hizo en agosto de 2017 y WannaCry ocurrió en mayo, lo tengo tatuado, el 16 de mayo de 2017. Y lo tengo tatuado porque a mí yo cada vez que me acuerdo de ese día, claro, a nosotros nos afectó tanto que, bueno, yo creo que para la gente que nos gusta el mundo de la seguridad es el mejor día de nuestras vidas. Sabemos que es verdad, es el día que dices, ostras, aquí es cuando salimos, ¿no? De ahí hay que correr, ¿no? Estamos todo el día en el banquillo aprendiendo y es de, ostras, aquí ya hay que empezar, ¿no? Hemos tenido un problema y vamos a intentar solucionarlo. Y bueno, pues en agosto de 2017 es cuando se genera el fork. ¿Y qué pasa? Que cuando WannaCry, el autor de WannaCry, que todavía no se sabe ni quién es ni nada, pide esa recompensa, esa extorsión en bitcoins, lo hace antes del fork. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo en ese momento, el año pasado tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia a Black Hat y a DEF CON, que fue es de los eventos más importantes a nivel de seguridad del mundo. Y justo en ese momento fue cuando toda la comunidad estábamos mirando con lupa hacia dónde se iba el dinero de WannaCry. Y además lo hicieron mal, ¿no? Porque ese dinero se dividió, esa extorsión se hizo, solo únicamente pedían, o sea, se hacía a 4 direcciones, ¿no? Había muestras de malware en la que tenían hardcodeadas solo 4 direcciones. Desde el punto de vista de si conocéis Bitcoin, dice, sí, es anónimo, correcto, sí, pero permite cierta trazabilidad en comparación con otros sistemas como Monero o Bitcoin Cash, o Zcash o otros, luego lo veremos, ahí no se ve absolutamente nada, pero con Bitcoin sí, ¿no? Y teníamos a toda la comunidad ahí viendo hacia dónde se va, a ver en qué momento la caga, porque en algún momento tienen que pasar por un sistema centralizado para hacer el intercambio de dinero, ¿no? Era mucho dinero como para ir a una persona y digo, oye, toma mis bitcoins y me das, no sé, 50.000 euros. Es un poco... Y bueno, pues llegamos ahí. Lo que pasa es que la gente, como no sabe, la gente se queda con la idea principal de Bitcoin y no intenta conocer un poquito de qué va este sistema. No sabía que en Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, en Bitcoin Cash, más bien Bitcoin Cash, el usuario de WannaCry también tenía Bitcoins. O sea, las reglas se utilizan, si tú tienes Bitcoins en N-1, tú puedes gastarlos tanto en la red de Bitcoin como en el fork que hay por delante, ¿vale? Y veías que sí, que había movido cierto dinero por ahí arriba, pero también lo estaba moviendo aquí abajo, ¿no? En esta red. Si tenéis más interés sobre cómo se hizo esa investigación, en el blog de 11paths, la verdad es que un compañero y yo hicimos esa investigación y está bastante chula si tenéis interés. Pero bueno, que eso no es algo que eso ocurrió el año pasado y ya está, ¿no? Ha vuelto a pasar, pues hay otra guerra, ¿no? En el que pues Bitcoin Cash ha tenido que hacer más, o sea, ha habido más forks, en el que se dividen también Bitcoin Cash ABC y Bitcoin SV, ¿no? Entonces, están ahí luchando por la supervivencia, porque al final tú minas, ¿no? Tú cedes tu capacidad en a un sistema concreto, como puede ser Bitcoin, pero cuando empieza a haber muchos proyectos en paralelo, ya tus usuarios se diversifican, ¿no? Y a lo mejor tu criptodivisa no tiene el mismo poder que tenía anteriormente. Y bueno, los soft forks al final es únicamente lo que hace es, seguimos con las mismas reglas del juego, simplemente se van añadiendo nuevas funcionalidades al sistema. Pregunta 2, ¿no? Al final, ¿somos capaces de estimar el volumen de operaciones para aterrizar las fees? Pues sinceramente es muy complicado. Si tú has pensado hacer transacciones en una cadena de bloques pública,
por cada cosa que ocurre en tu red. Es decir, imagínate que yo quiero hacer, ¿no? Se habla del notario digital. Así, al final lo que intentan hacer es hacer una transacción y anclar información para decir, oye, esto es mío porque este hash que yo he anclado en la cadena de bloques representa este documento que yo he hecho, ¿no? Por ejemplo. Pues imagínate que tu caso de uso pues tiene bastante aceptación, ¿no? Y la gente empieza a utilizarlo. Pues tú eres el que tiene que también estimar esas fees que te van a cobrar esta es la cadena de bloques. Luego, pregunta 3. ¿Hasta qué punto mi red es descentralizada? ¿Cuántos nodos participan y cuál va a ser su rol? Esto es muy gracioso porque yo me he encontrado con muchos casos de uso, ¿no? En el que se utiliza blockchain y solo hay un nodo, ¿no? ¿Solo para qué? Entonces, ¿no? O sea, necesitas. De hecho, yo creo que el caso de uso perfecto es Bitcoin al principio, ¿no? Cuando la gente se descargaba Bitcoin Core, ¿no? Y podía utilizarlo y demás, y minaba, y era algo aceptable. Ahora, claro, te creas una cadena de bloques privada en la que solo tienes un nodo. Dices, ¿para qué quieres? No quiero ni el sistema de minería, no me hace falta. La minería surge precisamente para eso, para evitar que, pues, ataques al sistema o cosas así de ese tipo, ¿no? Entonces, luego, ¿cuántos nodos participan y cuál va a ser su rol? Si eres el único tú que va a añadir transacciones y bloques, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres nada más? O sea, para eso puedes utilizar una base de datos tradicional. Aquí os pongo para que veáis un poquito, porque al final esta parte, ¿no? Es la información de la transacción es notificada al resto de nodos de la red. Estoy en la parte de la fase 3. En Bitcoin, por ejemplo, para ver porque esas transacciones no se confirman inmediatamente, ¿no? Van a un pool de transacciones pendientes sin confirmar. Y si tenéis interés, bueno, ahí os dejo una URL que también está en blockchain.info, que al final es bastante de referencia, donde podéis ver todas las transacciones que se están haciendo en ese momento, pero que no están confirmadas. Luego, pregunta 4, ¿no? Dice, la información de la transacción es notificada al resto de nodos de la red. ¿Hasta qué punto, ¿no? Mi red es descentralizada? ¿Cuántos nodos participan y cuál es su rol? Pues esto es lo que estábamos contando anteriormente, que no. ¿No? Que si solo tengo un nodo, solo tiene los mismos permisos, no tengo los roles de esos nodos son los mismos, pues hemos dado cuenta que quizás no estamos aprovechando el potencial, ¿no? de blockchain como debiera. ¿Todas las cadenas necesitan el proceso de minería? Pues el proceso de minería es un proceso bastante costoso, ¿no? Llega un momento en el que, tras validar la transacción, acorde al protocolo de Bitcoin, uno de los nodos será el encargado de añadirla a un nuevo bloque a la cadena de bloques. Permitidme, voy a beber agua, porque... ¿Dónde está la botella? Ah, vale. Bueno, estoy ya seca. Todas las cadenas necesitan el proceso de minería. Pues, por ejemplo, cuando estamos hablando de una cadena de bloques en la que solo tenemos un nodo, pues no necesito ese proceso de minería. A veces, en algunos casos de uso, se puede utilizar una cadena de bloques simplemente como el objetivo de timestampear cierta información, ¿no? Quiero dar ese poder de decir al usuario, oye, yo he anclado esta información en este momento concreto. ¿Vale? Eso es otro de los casos de uso, pero para eso no necesito crear un sistema de minería. ¿Cómo funcionan? Pues al final, lo que decíamos al principio, en este protocolo, o sea, cuando utilizaba Bitcoin al principio, podía acceder mi capacidad de cómputo de mi PC sin problema. El problema es cuando, bueno, no hay ningún problema, cuando ya no es tan rentable, ¿no? Mis costes energéticos son mayores, entonces puedo decidir ceder mi capacidad de cómputo a un pool concreto de minería. Si en un momento yo creo que es interesante que accedáis a esta página web, a anders.com,
en el que se ve de forma visual cómo funciona este proceso. Este imaginemos que es un bloque, ¿vale? Este es el primer bloque, es el bloque Génesis. Ahí pone número de bloque 1, ¿ok? El dato. Imaginaos que yo lo que quiero hacer son transacciones o anclar información o lo que sea. Bueno, pues digo, mi forma de apuntar de ese libro contable de operaciones sería, Yaiza le da a Félix, por ejemplo, 80 bitcoins, 80 o 80 patatas, da igual, ¿vale? Claro, el hash, esto al final son hashes, el hash previo es 0000, porque no hay hash, es el bloque Génesis, no hay ningún hash anterior, y lo que hace el proceso de minería al final es buscar un hash, o sea, tengo que encontrar un campo nonce que una vez llegado a ese campo me dé un hash que se inicie con 4 ceros o un tiempo, bueno, no es un tiempo, sino una dificultad concreta, ¿no? Si accedéis, pues vosotros tendríais que ir para terminar, entonces encuentra un campo nonce cuyo hash empieza con 4 ceros. Entonces, el nodo que es capaz de llegar a ese problema matemático, a esa respuesta, añade el bloque a la cadena de bloques. Por tanto, recibirá esos 50 bitcoins en el origen. Al principio eran 50, pero cada 4 años hay un proceso que se llama halving, en el que ya los mineros van reduciendo esos beneficios, ¿no? por acuñación de moneda. Por lo tanto, es otra variable también a tener en cuenta de que si los mineros ceden su capacidad de cómputo es por algo, si por ese proceso de minería, de acuñación de moneda cada vez es menor, evidentemente las fees van a ir más alto, porque si no, no va a ser rentable eso que estamos diciendo, ¿no? de ceder nuestra capacidad de cómputo, incurro unos gastos energéticos brutales como para que esto no me sea rentable, ¿no? Vale, ya tengo el primer bloque. Este sería el bloque Génesis. Voy al segundo bloque, ¿no? Voy a hacer otra transacción. Imaginaos, bloque 2, el dato es que Félix, bueno, le da a Pedro pues 50 bitcoins. Eso es lo que yo anclo en la cadena de bloques. Y el previo, el hash previo, ¿cuál es? Pues el hash anterior del bloque anterior, ¿no? Y ahora volvemos otra vez. Tengo que llegar a un hash cuya dificultad que yo pongo es encontrar un hash que empiece por 4 ceros y bueno, pues cuando le doy a minar he encontrado un número que es 106.626 que me permite llegar a ese resultado de esa operación que yo acabo de hacer. Y eso sucesivamente. Así es como ocurre este proceso de minado. Entonces, todas las cadenas que necesitan ese proceso de minería hemos visto que es un sistema suficientemente complejo como para que si yo tengo un único nodo, pues no me serviría para nada, pero hay otras alternativas de utilizar este sistema únicamente para timestampear cierta información de qué ha ocurrido en un momento determinado. Vale, pregunta 5, ¿no? Ya vemos que los bloques se van anclando unos con otros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la información es inmutable? Precisamente por eso, porque va anclada una tras otra. Los hashes, o sea, yo voy cogiendo los hashes de los bloques anteriores, ¿no? Y veo que esa información es inmutable porque si no sería perceptible para el resto de participantes de la red. La pregunta aquí es, ¿ok? ¿Vale? La información se replica por todos los nodos, todos comparten la misma base de datos, ¿vale? Y dice, nos hemos preocupado de que nuestro sistema que usa blockchain cumpla con la GDPR. Esto es muy aburrido. O sea, yo cada vez que me tengo que leer la GDPR empiezo a sufrir. Pero sí es verdad, o sea, a la hora de montar la arquitectura de un caso de uso, a día de hoy, pues la gente no está teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, la gente no está teniendo en cuenta que en un momento dado, si la información es inmutable, no voy a poder borrarla. No puedo borrarla. A mí me viene un usuario, imaginaos, ¿no?, de Telefónica, que hay muchos usuarios, y de Movistar, y me viene y me dice que tiene que eliminar, que quiere eliminar sus datos personales, pues no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿qué? Tienes que montar ahí un arco de iglesia, ¿no?, para utilizar una cadena de bloques en el que dices, ok, voy a ver qué son los datos, ¿no? Cuáles son los datos que a mí me interesan proteger. En este caso, bueno, lo que decíamos, ¿no?, que como no puedo, es inmutable,
no voy a poder borrar la información. Aquí un compañero y yo del equipo empezamos diciendo, madre mía, tenemos que montar esta arquitectura con la gente de legal, porque yo la verdad es que no... digo, sí, me leo la GDPR, pero como yo me pongo enfrente y como no nos entendemos. O sea, es como... Y hay que montar una arquitectura y poniendo muchísimos casos diferentes, no de casos de uso, sino diferentes formas de anclar esa información. Teniendo en cuenta las direcciones son datos de carácter personal. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la opción de ser yo el que hago las transacciones de una dirección de Telefónica a otra dirección de Telefónica, y lo que anclo en la cadena de bloques al final son hashes que representan información que yo tengo duplicada en otras bases de datos tradicionales, que dices, madre mía. O, ok, doy una dirección a cada usuario, pero como hemos visto en la premisa del principio es, si le dejo una clave privada me va a perder la clave privada. Y eso todavía no está resuelto. Entonces, tengo que generar, yo en mi base de datos tengo que generar tantas direcciones como usuarios, tengo que almacenar sus claves privadas, yo voy a operar por ellos, y al final voy a anclar la información. ¿Pero cómo tengo que anclar la información? Pues tengo dos opciones. Puedo anclar como en Bitcoin assets de forma nativa, es decir, que nosotros cuando accedemos a blockchain.info se sabe perfectamente cuáles son los assets que se transfieren de una dirección a otra, ¿no? Vale, pues eso está, imaginaos que yo trabajo bueno, al final son hábitos de consumo. En mi caso serían hábitos de consumo de mis clientes. En caso de Endesa sería o de Iberdrola, de consumo de agua, y eso está, o de lo que fuera, y eso está catalogado como dato de carácter personal. Difícil, entonces, ¿no? Puede haber cierta trazabilidad. Y mientras que haya cierta trazabilidad, tengo que permitir el borrado de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No anclo, no puedo anclar ese consumo de lo que fuera de forma nativa en la cadena de bloques. Tengo que, ok, le doy la opción de tener al usuario sus direcciones y claves privadas, pero van a ser gestionadas por mí, y anclo la información en otras bases de datos. Lo único que anclo, bueno, más bien lo único que anclo en la cadena de bloques es el consumo que ha tenido, ¿no? Y el de qué, concretamente. Pero solo un hash. Y luego esa información es almacenada en otras bases de datos privadas tradicionales o lo que vosotros queráis. Vale, entonces, ¿existe garantía? Otra pregunta, ¿no? Ya llegamos ahí. Bueno, que en el momento en el que B ya podrá hacer uso de los bitcoins de A, ¿no? Ya ha recibido esos bitcoins en ese momento. ¿Existe garantía de la veracidad en cuanto al dato que se ancla? No. Lo único que podemos hacer es se ancla información, pero esa fase de veracidad, saber si lo que se está anclando es verdad, ¿no? No puedo. Si yo soy la persona, ¿no? Yo utilizo esa cadena de bloques, no es el usuario el que está pudiendo hacer las transacciones, sino soy yo, y en un momento dado digo que, oye, ha hecho el consumo de una película de Netflix y al final ha consumido 2 o ha consumido 7, pues, ¿cuál es la veracidad? No puedo validar esa veracidad, ¿no? Entonces, la respuesta es no. Y luego, la más importante, yo creo, también, es ¿valora el cliente ese valor adicional que ofrece el hecho de usar esa tecnología? A día de hoy la sociedad está cambiando y la verdad es que el discurso que se tenía hace unos años respecto a los datos ya no es lo mismo que el discurso que tenemos a día de hoy, ¿no? De darle el poder al usuario, de permitir el borrado de los datos y que él sea el propietario y que pueda hacer lo que ellos quieran, permitirle esa trazabilidad del dato y demás. Valorar al cliente, o sea, la tecnología, ok, si utilizo blockchain, si quiero proporcionarle esa transparencia, porque mi caso de uso, ¿no? es importante darle esa transparencia al usuario, una cadena de bloques privada a lo mejor no es la mejor de las cadenas de bloques, ¿no? Entonces puede ser que ni siquiera el usuario llegue a comprender qué es blockchain. De hecho, salió una noticia hace un par de semanas en la que el 80% de los usuarios, de la gente en España, no sabe qué es blockchain. Entonces ya ni en el discurso, ni cuando creas los casos de uso, eso nos va a servir, ¿no?
Entonces, la respuesta es que no. Y es un poco la conclusión que nos tenemos que quedar de esta parte de la presentación, ¿vale? Es, bueno, ok, ¿para qué me sirve esto? ¿Me sirve para dar persistencia? Bueno, la información está replicada en todos los nodos de la red, en cierta manera, porque no es, yo creo que de los atributos que nos tenemos que llevar de aquí es la trazabilidad, sí, pero claro, la trazabilidad se la doy cuando yo anclo la información en una cadena de bloques pública, así que tendré que tener cuidado qué información esté anclando ahí. La integridad de la información, ¿ok? Sí, no puedo modificar, ni un tercero puede modificar la información que hay ahí, pero ¿qué pasa con la veracidad de los datos? O eliminar intermediarios, ¿no? Aquí con otras cadenas de bloques, como por ejemplo Ethereum, pues sí que se permite hacer la eliminación de los intermediarios. Pero los primeros casos de uso, como comentábamos, ¿no? Es el anclado de... Vemos que cuando creamos los casos de uso, al principio solo se utilizaba este sistema como método para transferir dinero, pero ya vemos que es para anclar información, ¿no? A partir de 2013 se añadió una nueva funcionalidad que es el de almacenar información, pero como máximo de 80 bytes. ¿Qué pasa? Que al final, bueno, aquí son un ejemplo de esto, es el servicio de POEX.io, por ejemplo, Proof of Existence, que es un poco consiste en lo que os contaba, ¿no? Es un servicio que tú le subes un documento concreto y él genera un hash y te lo ancla en la cadena. Es tan sencillo como eso. A causa de eso, él tiene que sufragar sus gastos y las fees, ¿no? Que incurre al hacer esa operación. Pero al principio, cuando esto no lo utilizaba nadie, lo que comentábamos de las fees, ¿no? No lo utilizaba absolutamente nadie, sí que podías hacer transacciones. A lo mejor subes un documento, haces esa operación. Y subes otro documento, haces esa operación. Lo que pasa es que si tu caso de uso y el sistema empieza y los fees empiezan a crecer, pues tienes que estar pivotando a otras soluciones, ¿no? Tú no puedes anclar el documento en sí. Al final, hay otras soluciones como puedan ser utilizar punteros. Tú lo que anclas en la cadena de bloques es un puntero porque un puntero de IPFS, que es otra red distribuida, porque se te ha quedado corto. O sea, los 80 bytes al final tienen limitaciones, ¿no? Entonces, tú anclas ese puntero a esa otra red y podrías estar anclando, ¿no? Subiendo más información. No a la cadena, sino a otra red, ¿no? O simplemente también hay otro sistema que son los Merkle trees. Aquí hay un caso de uso que se ha hecho el MIT en cuanto a los certificados universitarios. Es un caso de uso exitoso, sobre todo a raíz de lo que ha ido pasando en el pasado, ¿no? de la gente que se sacaba los títulos universitarios y de los másters, y es una manera de verificar que, oye, que tú te has sacado, cualquier persona, al estar anclando la información en Bitcoin, cualquier persona podría, de recursos humanos, acceder a esa información, acceder a validar que tu título universitario te lo han expedido el año X, ¿no? Y que ha sido este en concreto. El tema es que lo que ellos intentan arreglar con el Merkle root, o sea, con los Merkle trees, al final es solo realizar una operación. Solo estarías anclando lo que es el Merkle root, pero te daría información de todos los certificados que se habrían confirmado o que se habían validado durante ese año. Es decir, lo que poníamos ahí, ¿no? Los Merkle trees nos ayudan a optimizar el proceso de anclaje de pruebas de existencia, que es lo que estamos haciendo en la cadena de bloques, porque nos dan herramientas para confirmar que un documento ha sido utilizado para conformar el hash su raíz, ¿vale? Que es el Merkle root, o que aparece en una transacción concreta. Entonces, tendríamos dos maneras para anclar más información, o otras redes, ¿no? como IPFS, o utilizar estos sistemas de Merkle trees. Y un poco lo que sacamos de todo este proceso tenemos que diseñar nuestras arquitecturas, sobre todo, pensando en la privacidad por defecto, porque hemos hablado ya de la GDPR, ya me veo que me estoy pasando, ¿no? Tenemos que permitir el borrado de los datos y entonces tenemos que crear una arquitectura que me permita hacer eso. Hay sistemas que, si tenéis tiempo, la verdad es que son muy, muy curiosos
Y yo creo que la privacidad en estas cadenas de bloques van a ir por aquí, sobre todo por la parte de Monero, de Zcash y de Dash. Si tenéis tiempo, yo invertiría ahí en ver esos proyectos desde el punto de vista de la privacidad y sobre todo de la seguridad. También ha habido muchísimo malware durante todos estos años que ha crecido para robarle esa capacidad de cómputo a los mineros en concreto. Pero bueno, que esto no es algo ya en 2017, ¿no? Ya copa titulares, incluso nosotros, quizá por desconocimiento de cómo funciona esto, llegamos a tener un problema de seguridad del pasado Navidad en el que empezamos, o sea, hay este tipo de amenazas, ¿no? Insisten en cargar JavaScript de minado de Monero. Entonces, cada persona que accedía a una página web concreta empezaba a minar sin el consentimiento del usuario, ¿no? Los proyectos que hay ahí, o sea, son CoinHive y, por ejemplo, CryptoLoot, desde otro punto de vista puede ser como un método de financiación, pero depende de cómo se lo expliques al usuario, puede ser lícito o ilícito, ¿no? Y bueno, herramientas para protegernos de esto, pues hay un proyecto súper bonito, la verdad, de desarrolladores españoles que es NotMining, que al final tú te instalas una extensión de navegador y te identifica que todo el tráfico que tú estás teniendo hacia ciertas determinadas webs, oye, pues mira, esta página en concreto está minando. Mira, a ver, ¿tú quieres seguir aquí o no quieres seguir aquí, ¿no? Y luego malware, sobre todo, ya esto lo hemos visto el año pasado, que suele ser es un ataque, bueno, que está bastante, está creciendo bastante, en el que hay muestras de malware. Veíamos muestras de malware que se compartían sobre todo en foros de la Deep Web, donde que se dedicaban a monitorizar el clipboard de tu ordenador, ¿no? Entonces, cada vez que identificaban, ese malware identificaba un string que correspondía a una dirección de Bitcoin o a una dirección de Monero o a una dirección de lo que fuera, lo que hacía era que cuando tú haces la transacción, copias y pegas, te la reemplaza la del destinatario por la del atacante. Entonces, tú como las direcciones son tan largas que no eres capaz de, no es un número legible o no te vas a poner a memorizar esa dirección, ¿no? Entonces, lo que hacían es, al final acabas copiando y pegando y no te das cuenta a dónde estás enviando el dinero. Bueno, ahí hay una herramienta que hemos generado en el laboratorio de Eleven-Patch que se dedica pues sobre todo a luchar ante este tipo de amenazas. Y yo creo que la conclusión, ¿no?, de esta charla, ya hemos visto en qué nos aporta esta tecnología, dónde vemos los problemas, sobre todo cuando hacemos una arquitectura, una solución basada en blockchain, y me resuelve el problema. La traducción, cuando vosotros tenéis si os piden hacer una solución basada en esto, es ¿me está solucionando algo o puedo hacerlo como siempre?, ¿no? Porque al final incurro en costes, en los mismos costes de siempre. Y estamos preparados para entender y gestionar lo que conlleva, o es solo una cuestión de inercia, una inercia de lo que nos está pidiendo el mercado, lo que nos están pidiendo nuestros jefes, de empezar a sacar casos de uso basados en esta tecnología porque el precio de la acción tiene que subir, ¿no? Entonces, yo creo que espero que hayáis interpretado o hayáis adquirido ese conocimiento que hemos podido adquirir durante este tiempo y que os ayude en algo. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Que me pasó de tiempo. No hay preguntas. Ok, ninguna pregunta, ¿verdad? Vale. Pues la charla ha finalizado. Gracias. Vale.